Taller de educación con el maestro de escuela y profesor de primaria, Toni García Arias, quien cuenta ya con más de 20 o 20 y tantos años de experiencia profesional, de experiencia docente, y con quien iniciamos una serie de talleres para que los padres nos familiaricemos con las preocupaciones del muy importante, muy hermoso y muy laborioso oficio de acompañar en el proceso de aprendizaje y facilitarlo. Hoy vamos a hablar del talento, ¿no? Bueno, muchas gracias de verdad, Toni, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Salvador, por invitarme. Y vamos a empezar por definir, ¿no?, qué es el talento desde el punto de vista de un docente, ¿no? O sea, el talento podría decirse que es una capacidad intelectual innata y especial para aprender con mayor facilidad y también una aptitud para resolver situaciones o actuaciones de una manera mucho más sencilla. Eso es desde el punto de vista de psicología, cómo se podría entender un talento, ¿no? O sea, una persona que soluciona los problemas que parecen muy complejos de manera que luego parece mágica, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí señor. Qué bueno. Dentro de la educación, en el ámbito única y exclusivamente de la educación, se habla de distintos tipos de talento. Eso te iba a preguntar, si está definido y cómo es cada uno de los talentos. Aunque hay distintos autores, en resumen podríamos decir que se entiende que hay dos tipos de talentos. El talento específico, que es un talento sobre un tema particular, sobre un aspecto determinado, por ejemplo, un talento matemático. Un alumno puede tener un talento matemático muy elevado o un talento lingüístico muy alto, ¿no? Y luego se llama a otra parte los talentos complejos, que son los que combinan dos. Entonces, por ejemplo, se entiende que hay un talento académico cuando tienes dos o más talentos. Por ejemplo, si hay un alumno que tiene un talento matemático muy elevado, pero además tiene un talento lingüístico muy elevado, se dice que tiene un talento complejo, porque lo tiene en dos disciplinas, en dos ramas. Vale, o sea, matemáticas y lengua. Matemáticas, lengua, pues ya sabes que casi siempre la educación va determinada hacia las mismas ramas. ¿Y todos los niños tienen talento? Todos los niños tienen talento, porque es eso lo que es el talento en el ámbito educativo, pero luego en la vida en general existen multitud de tipos de talentos. Es que incluso podríamos especificarlo para todo, ¿no? Hay gente que tiene un talento especial para transmitir, hay gente que tiene un talento especial para cocinar, para detectar sabores, para bailar, para cantar. O sea, que es que podríamos decir que hay talentos específicos para cada actividad de la vida, ¿no? Claro. Entonces es muy extraño que haya un alumno que no tenga un talento para algo, para más de una cosa, ¿no? Y hay gente que tiene talento para todo, que todo lo hace bien, que no se equivoca nunca, que... Hay gente que tiene muchos talentos y que sí que es verdad que te encuentras con gente maravillosa que dices tú, joder, cocina bien, es que canta bien, es que toca la guitarra bien. Hay gente que tiene pues una capacidad de aprendizaje brutal y entonces eso le lleva a hacer las cosas pues de una manera muy exitosa, ¿no? Eso sí que es verdad. Y luego en disciplinas, por ejemplo, hay gente que... Michael Jordan es un grandísimo jugador de baloncesto, no tanto de béisbol, pero sí que es un buen atleta, sí que podría ser un buen corredor de 100 metros y tiene unas cualidades físicas que lo capacitan para Pero eso. Michael Jordan, yo creo que, no sé si me estoy cruzando con otro deportista, pero creo que era él, ¿no? Que en principio no querían que fuera jugador, ¿no? Sí. Digamos que le intentaron descorazonar un poco, sí señor, y fíjate, tiene un talento impresionante. Para muchos el mejor jugador de toda la historia. Sin duda, sin duda. Y entonces se puede educar el talento, ¿no? A ver, yo en esta parte, yo te diría que a nivel educativo y a nivel de éxito social, el talento vale cero. El talento no vale para absolutamente nada si se queda ahí. Hace poco salían unos datos de PISA que decía que el 30% de los alumnos de 15 años consideran que el esfuerzo no vale para nada para alcanzar el éxito escolar, mientras que creen que el 70% depende del talento. Y eso sucede muy parecido en los países occidentales. En los países asiáticos, sin embargo, ellos consideran, los alumnos de 15 años, por el informe PISA, ellos creen que el 60% del éxito escolar es el esfuerzo y el 40% el talento. Eso es peligroso porque aquí estamos acostumbrando a muchos de nuestros menores, y también a través de ciertos programas televisivos, ¿no?, que con el talento ya lo tienes hecho. Pero el talento en sí, si no lo desarrollas, no vale para absolutamente nada. Si no lo desarrollas o no lo descubres. Claro. Y sobre todo me parece, ¿no?, que sobre todas las cosas lo más importante es descubrir que
desarrollar el talento puede ser muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Que ese esfuerzo, ¿no?, que se te vende como algo que te cae encima, ¿no? En realidad no lo es, ¿no? Pasa, por ejemplo, con los deportistas, con la gente que corre, ¿no?, en la calle, que cada día corre un poquito más que el otro y cada vez disfruta más, y cuando no puede correr porque se resfría o lo que sea, se siente mal, ¿no? Claro, claro, y te falta una parte de tu vida muy importante. Entonces, en este caso es muy importante que sepamos que el talento es fundamental para poder desarrollar una actividad o un aprendizaje con éxito, pero luego a eso le tienes que añadir una dosis de esfuerzo, de sacrificio y de entrenamiento. ¿Y cómo se puede desarrollar el talento en la escuela? Es decir, ¿cuáles son los métodos más interesantes o cómo lo haces tú? Mira, a veces confundimos y últimamente cada vez más el desarrollar el talento o desarrollar las capacidades innatas de los menores con la metodología. Y yo creo que hoy en día en educación nos estamos yendo por primar la metodología a realmente lo que es el aprendizaje. Entonces, cada uno quiere descubrir una nueva metodología que lleve al éxito y no existe esa metodología. Yo creo que todo va un poco más enfocado a entornos de aprendizaje que permita a los alumnos desarrollar ese talento innato que tienen. Porque claro, si seguimos utilizando una metodología distinta, pero con los mismos fines, al final no conseguimos que el alumno desarrolle otros talentos que sí que son valorables. Te pongo ejemplo. En las escuelas se valora mucho las matemáticas y la lengua, principalmente. Y a partir de ahí un alumno sobresaliente en matemáticas y en lengua se entiende que todo lo demás va a ser maravilloso y sobresaliente. Y no es cierto. Entonces, si tú permites que haya talentos para alumnos con capacidades físicas, valorándole esas capacidades físicas, para capacidades artísticas que se valoran muy poco, para capacidades pues de cocina, de oratoria que no existe, pues si tú permites entornos de aprendizaje donde los alumnos puedan desarrollar esa parte, estarás consiguiendo que se desarrolle el talento. Mientras sigamos enfocados a que lengua y matemáticas es única y exclusivamente la panacea y no existe nada más, a partir de ahí cualquier metodología está digamos, equivocada, ¿no? Aparte que a lo mejor resulta que desarrollando esos otros talentos, al final resulta que también son buenos en lengua y en matemáticas, Correcto, ¿no? correcto. A lo mejor lo que tienen ahí es como una especie de obstáculo psicológico, ¿no?, por algo que les ha pasado. Es que se puede llegar a la lengua trabajando de multitud de formas. Y la oratoria, por ejemplo, es una manera de llegar al aprendizaje de la lengua a través del lenguaje oral, que es mucho más sencillo, y luego puedes aprender el lenguaje escrito, la gramática, la ortografía. Pero si el alumno nace principalmente oral, de manera oral, digamos, se comunica de manera oral, desarrollemos esa capacidad para llegar a las otras. Entonces, ¿tú dirías que la escuela, si se hace un mal uso docente de la escuela, puede matar la creatividad de los alumnos, puede, o por lo menos adormecerla? Totalmente. Yo ahí coincido con Sir Ken Robinson. Yo creo que hay muchos talentos desperdiciados porque no se descubren, la escuela muchas veces no lo descubre, no tiene esa capacidad de observación para ver que hay alumnos con distintos tipos de talento que también tienen que ser valorados, y muchas veces las familias tampoco descubren ese talento. Entonces, un talento, si no lo desarrollas, se muere, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece una barbaridad es que en música, por norma general, ya digo, hay centros de todo tipo, pero por norma general seguimos con la flauta de toda la vida. Llevamos 30.000 años de flauta y yo no veo flautistas que sean exitosos españoles, que debían de ser todos prácticamente, porque son 6 años de flauta toda la vida. No hay capacidad de tocar, no hay posibilidad de tocar el piano, no hay posibilidad de tocar batería. Entonces, estamos cortando talentos. Claro. Estamos cortando talentos. Oye, y cuando resulta que un señor o un chico, ¿no?, que ha estado estudiando y que ha tenido dificultades para terminar y tal, luego se convierte, ¿no?, en un tipo de éxito, o sea, un empresario increíble, o que encuentra un camino por el que llega mucho más lejos que los que... ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que hay unas cualidades innatas en ciertas personas que la escuela no es capaz de valorar. Porque nos hemos encontrado hay infinidad de casos, y todos los conocemos, de personas que han suspendido en la escuela, que han suspendido en el instituto con muchas suspensas, y que luego en su vida tienen un éxito laboral enorme y tienen un éxito social enorme. Eso significa que la escuela no ha sabido apreciar esa parte de esa persona, ¿no? Y para esas personas, cuando una persona tiene una cualidad de autoaprendizaje y tiene mucha resistencia para la frustración, es capaz de superar ese fracaso escolar y convertirlo en un éxito. El problema es cuando tenemos alumnos o tenemos hijos que no son capaces de superar esa frustración y los convertimos también en frustrados de la vida porque la escuela no ha sabido apreciar sus aptitudes.
¿Y la escuela podría, por ejemplo, educar en resiliencia, ¿no? En aguante, en ser capaces, en asertividad? Sí, debería educar en ese tipo de, digamos, de habilidades sociales. Porque, a fin de cuentas, nosotros tenemos que educar, sí que es cierto, para el aprendizaje, pero también tenemos que educar un poco para lo que se van a enfrentar en la vida. Y en la vida tú tienes que enseñarles a cómo enfrentarse a un examen, cómo enfrentarse a una oposición, cómo enfrentarse a un suspenso en un futuro, y eso forma parte también de la escuela. Lógicamente la familia tiene su parte de responsabilidad, pero nosotros podemos darle estrategias de una manera mucho más eficaz para que ellos sepan, pues eso, resistir ciertas frustraciones, resistir la muerte de familiares queridos. La escuela también tiene esa posibilidad. Esa posibilidad, ¿no? Y el tema este de la competitividad, del que se habla continuamente, ¿tú qué opinas sobre ella? Quiero decir, ¿crees que de determinado modo puede ser buena, puede ser saludable, y de otro modo no, o siempre es saludable, siempre es mala? ¿Qué opinas? Ahí depende de, digamos, de la actitud del docente. Una buena competitividad bien entendida, donde nosotros enseñemos a los alumnos cuál es la finalidad de esa competición y cómo saber ganar y cómo saber perder, yo siempre la considero como muy positiva, porque luego al final estamos estableciendo incluso lazos. Cuando tú ves a dos deportistas de élite que al acabar un partido se abrazan, se felicitan, dice, eso es lo que yo quiero conseguir con mis alumnos. Por tanto, la competitividad es muy positiva dependiendo de cómo el maestro digamos, enfoque esa competitividad. Si no la enfocas bien y solo valoras el éxito constante, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Las tablas de multiplicar, pues decir las tablas de multiplicar a mayor velocidad, y no sabes decir que, bueno, eso es una parte, es un juego, es algo lúdico, pero ya está, ahí se queda. Si tú lo haces como que eso es el éxito, eso puede ser una frustración para los que no consigan nunca esa velocidad, ¿no? Y un engaño para quienes lo consigan, ¿no? Porque luego se pueden encontrar con la triste realidad, y es que no saben adaptarse, que no saben solucionar problemas, que no tienen el mismo talento que a lo mejor el otro, que lo hace mucho más lento, pero que en resolución de problemas a lo mejor es 1000 veces mejor que el que calcula más rápido y mecánicamente las tablas de multiplicar, ¿no? Que a veces nos quedamos asombrados, mira qué rapidez. ¿Para qué vale en realidad? ¿Para qué vale en realidad? Eso es lo que tenemos que los docentes que enseñarle a los alumnos. Ha sido un verdadero placer, Toni, muchas gracias. Nos vemos en 15 días para hablar de habilidades, que ya habíamos introducido ahí alguna, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Salvador.